Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver si hoy podemos terminar con lo que es la cursada. Si no llegamos a terminarlo el día de hoy, les voy a estar grabando una clase, ¿sí? El día lunes, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan ver. De lo que vamos a hablar hoy es valoración geriátrica integral, ¿sí? Que es un proceso diagnóstico multidimensional para evaluar en realidad las capacidades y los problemas médicos, sociales, psicológicos y funcionales de los ancianos. En sí, el objetivo es mantener al anciano en su domicilio el mayor tiempo posible, pero con la mejor calidad de vida. Entonces, las partes de la valoración geriátrica integral es la valoración social, ¿sí? Que tiene que ver con la educación o la evaluación, mejor dicho, no la educación, la evaluación, perdón, de todo lo que es la situación sociofamiliar, las relaciones interfamiliares y también sociales y las condiciones de vida, historia social que tiene el geronte. También la evaluación de la función física, ¿sí? Se evalúa la autonomía en lo que es actividades instrumentales de la vida diaria, como hacer compras, como alimentarse, como vestirse, el tema de la higiene, etc. También se hace lo que es una valoración neuropsicológica, se estudia todo lo que es el nivel funcional del anciano, incluyendo lo que son funciones cognitivas, estados emocionales, la personalidad y la conducta, y se hace una valoración clínica. Historia clínica realizada obviamente por un profesional o por el equipo tratante, que incluye todo lo que son sistema digestivo, la pérdida de peso reciente, posibles anorexia, la exploración física exhaustiva, la valoración de la piel, de la vista, de la audición, de la boca, manchas, equilibrios y demás, y exploración de pies, peso y talla. ¿Sí? Eh, Quiero que entendamos que la vejez es un estado de involución, no de enfermedad, que solo puede ser entendida en realidad en su totalidad, que no es solo un hecho biológico, sino que es un hecho cultural y que se produce una reducción de los intereses, todo lo que es pérdida de la fluidez mental, por ejemplo, dificultad para movilizar los recursos cognitivos y el uso de las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, como la flexibilización, la organización y demás. ¿Sí? Bien. Entonces, el acompañamiento en lo que es la vejez, ¿sí? Acompañar a los ancianos implica esto de considerar varios aspectos fundamentales, como es el significado de la vejez, el paso del tiempo, la enfermedad, el deterioro físico, el deterioro mental, la soledad, el aislamiento, ¿sí? Y lo inevitable que es la muerte. Los ancianos en realidad perciben la salud de manera diferente a los niños, a los jóvenes o a los adultos, viéndolo más que nada como un predictor clave de mortalidad, lo que puede llevar a lo que es la depresión. Ahora, el acompañante terapéutico debe ayudar a los ancianos en aspectos, eh, por ejemplo, a aceptar lo que es el paso del tiempo, lo que es ahí se conectaron las compañeras, bien. Les decía que esto de acompañar al geronte es ayudar a los ancianos a aceptar el paso del tiempo, ¿sí? Eh, a ver, aceptar la enfermedad muchas veces o las limitaciones, desarticulando ese concepto del viejo como loco, como agilado. Entonces es crucial tratarlos con sabiduría, con respeto, escucharlos, comprenderlos, satisfacer todas sus necesidades básicas, como es higiene, como es alimentación, como son necesidades fisiológicas, espirituales y también, obviamente, de autoestima. Entonces, algunos puntos claves en lo que es el acompañamiento es respetar sus tiempos, ¿sí? Los movimientos, por ejemplo, de los ancianos son mucho más lentos. El tema de la alimentación, evaluar si le faltan, piezas dentarias, si hay patologías relacionadas con el tema de
de ilusión, de digestión, ¿sí? Ustedes acuérdense que actúan muchas veces como intermediarios entre el anciano y la familia, que a veces los desvalorizan, ¿sí? Tienen que seguir lo que son indicaciones médicas, estimular al anciano durante su rehabilitación, reforzando siempre sus avances, ahí está. También siempre mostrando alegría, siendo serviciales, dándole importancia a sus manifestaciones, por ejemplo, de dolor, de fatiga, de problemas digestivos. También informar a los profesionales correspondientes sobre cualquier signo o síntoma patológico. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con el tema de la depresión, por eso hay que respetar lo que son los relatos de los ancianos, distraer muchas veces su atención de recuerdos tristes, pero sin subestimar lo que es su dolor, demostrarles placer en lo que es su compañía, ser afectuosos, pero al mismo tiempo tenemos que ser constantes, firmes con el tema de la terapia, respeten su independencia, su religión, el respeto con respecto a la autonomía, ¿sí? Fomenten lo que es creatividad, fomenten lo que son relaciones con personas de diferentes edades, ¿sí? Involucren, si se puede, al anciano en actividades que disfrute, puede ser jardinería, carpintería, música, cocina, arte y demás, y siempre permítanle contar sus experiencias de vida, ¿sí? Después tenemos un tema también importante en la parte de geriatría, que es el paciente con riesgo suicida. ¿Sí? El suicidio en anciano es un problema también de salud pública. El acompañante terapéutico juega un papel crucial en la reducción del riesgo suicida, tanto en internación psiquiátrica como en el hogar de día, como en instituciones geriátricas o en el domicilio de ese paciente, ¿sí? Y ustedes como profesional no solamente van a disminuir el riesgo del paciente, sino que también aliviar un poco a su familia, que muchas veces no son conscientes de la gravedad de esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones del acompañante terapéutico en este caso? La contención diaria, todo lo que es apoyo emocional, psicológico constante, ayudarle al anciano a la integración en nuevos entornos, muchas veces son los geriátricos, los hospitales de día, ¿sí? También colaborar en lo que es la reconstrucción de la identidad, esa identidad que está empobrecida, que está rígida, ¿sí? Y en lo posible brindar herramientas para que el paciente se ancle nuevamente a la vida, aunque eso implique muchas veces la aceptación de la muerte como un proceso natural, no como un proceso que es deseado, ¿sí? Ahora, tenemos lo que es envejecimiento normal versus lo que es envejecimiento patológico. Lo que es el envejecimiento normal va a implicar lo que son cambios graduales, biológicos, psicológicos y sociales, que están asociados a la edad, ¿sí? Que son inevitables, vamos a decirlo así. Por ejemplo, todo lo que son cambios neurocognitivos, ¿sí? Lo que es lentitud intelectual, similar a la lentitud en el movimiento corporal, ¿sí? Y lo que es la atención, que es la disminución en el tiempo de mantenimiento de atención sostenida que tienen. Por ahí ellos tienen dificultad para omitir estímulos distractores y prestar atención simultánea. También tenemos todo lo que son los cambios de memoria, ¿sí? La memoria inmediata, la memoria reciente, la memoria episódica remota, la memoria declarativa semántica, la memoria procedural, la memoria del trabajo, ¿sí? Que también tienen cambios por ahí significativos. Y después tenemos otras funciones cognitivas en lo que es el envejecimiento normal con respecto a la orientación y el razonamiento. Con respecto a la orientación, el anciano con envejecimiento normal, chicos, no pierde la orientación en lugares que son conocidos, ¿sí? Y el razonamiento, también no hay dificultad para realizar razonamientos lógicos, deductivos, para resolver problemas cotidianos. Pero lo que sí es común observar muchas veces es menos flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiero decir? Cierta rigidez en la forma de pensar, ¿sí?
En un envejecimiento normal también no presentan trastornos en lo que es la comprensión y la expresión de ideas. ¿Sí? Por ahí sí puede haber unas mínimas dificultades para evocar, por ejemplo, lo que son nombres propios. ¿Bien? También tenemos cambios en la motricidad, la pérdida de agilidad, de coordinación motora, de fuerza muscular, que eso genera muchas veces inseguridad en los movimientos, inseguridad en la marcha, que va a disminuir la capacidad de reacción por ahí ante obstáculos, ¿no? ¿Sí? Pueden aparecer, sí, temblores en las manos, que afecta todo lo que es motricidad fina, junto con lo que es disquinesia bucal, ¿sí? Y sonidos interactivos, que son como quejidos. También tenemos lo que son cambios en la personalidad, el egocentrismo, la desafectividad, ¿sí? El espectro de interés en realidad se reduce a la propia persona, a sus necesidades individuales, van a encontrarse con la resistencia a cambios, ¿sí? Se rehusan, no sé, a salir de vacaciones, a ir a una fiesta, a cualquier actividad que le altere su rutina diaria, y también se vuelven más esquemáticos con lo que tiene que ver con sus horarios, con sus hábitos. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el deterioro cognitivo leve, que se encuentra entre lo que es envejecimiento normal y patológico, ¿sí? Que ya vamos a hablar del patológico, pero el deterioro cognitivo leve se caracteriza por una disminución en lo que es el funcionamiento intelectual respecto a niveles previos, ¿sí? Sin ningún otro déficit cognitivo significativo que indique demencia. Entonces, el deterioro cognitivo leve en muchos casos es un estado transicional que puede, no siempre, evolucionar hacia lo que es el Alzheimer. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico con respecto al deterioro cognitivo leve son las quejas subjetivas que son expresadas por personas o corroboradas por parientes o cuidadores cercanos de ese paciente, se hacen pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Se hace todo lo que es, mejor dicho, el paciente mantiene cierta movilidad en el resto de todas sus funciones cognitivas, hay conservación de esas funciones cognitivas y también el desempeño normal en actividades diarias, ¿sí? Donde no hay ningún tipo de sospecha, vamos a decir, de demencia. Ahora, hay diferentes subtipos de deterioro cognitivo leve. Por ejemplo, tenemos el deterioro cognitivo leve tipo memoria o anamnésico, ¿sí? Que es el subtipo, digamos, más frecuente y es el que más evoluciona hacia lo que es el Alzheimer, entre el 12 y el 30% de las personas que tienen este subtipo van a desarrollar demencia. Después está el deterioro cognitivo leve tipo global, donde acá todas las funciones cognitivas se ven afectadas en cierta medida, donde la conversión más probable es hacia el Alzheimer o hacia lo que es demencia vascular. Y después está el deterioro cognitivo leve tipo no memoria, ¿sí? Que afecta todo lo que son funciones cognitivas distintivas a la memoria como es el lenguaje, donde toda esa conversión más probable es hacia lo que es demencia frontotemporal o demencia vascular, ¿sí? Y por último tenemos el envejecimiento patológico, o también se llama envejecimiento secundario, que se debe a enfermedades, ¿sí? O a mal, por ejemplo, que no forma parte del envejecimiento normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, cirrosis por alcoholismo y demás. ¿Bien? ¿Vamos de ahí? ¿Sí? Tenemos algunas demencias irreversibles, ¿sí? Que las más frecuentes son las degenerativas primarias y las vasculares. Entre las primarias encontramos la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Después está la demencia prefrontal y la enfermedad de Parkinson. Hablando de la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? O sea que el Alzheimer en sí se caracteriza por la incapacidad de fijar información nueva, ¿sí? Y la falta de capacidad para reconocer la propia enfermedad.
donde tiene unos síntomas en comunes que podemos hablar: estados depresivos, apatía, hiperactividad desordenada, repetitiva, preguntas repetitivas, irritabilidad, fuertes reacciones a acontecimientos, el deambular, la intranquilidad, la inactividad, hostilidad, la sospecha, la resistencia a bañarse, problemas para comer, la dificultad con funciones de rutina, por ejemplo, atarse los zapatos, la utilización de utensilios, y después hay dificultades ya más avanzadas, por ejemplo, en lo que es vestirse, caminar, comer, bañarse, el tema de la incontinencia y demás. Si nosotros hablamos un poquito de la evolución de la demencia tipo Alzheimer, tenemos lo que son los estadios intermedios, ¿sí?, de la evolución, que pueden ahí surgir ideas delirantes y alucinaciones, ¿sí? Todas estas temáticas delirantes suelen incluir, por ejemplo, ideas de ser mal alimentados, de ser envenenados, ideas de ser robados, o que le cambian de lugar todos los objetos personales, o ser víctimas de engaños, de infidelidades. Y después tenemos los estadios avanzados, que a medida, digamos, que la enfermedad progresa, se profundizan estas dificultades cognitivas, que afecta a lo que es la memoria semántica y episódica remota. Entonces es muy común la pérdida de orientación espacial, incluso dentro de la propia casa, ¿sí?, que mayormente le pasa más en los atardeceres o durante la noche, ¿sí? Tenemos por ahí también pérdida de funciones corticales, como es la afasia, que es la pérdida del lenguaje, que afecta todo lo que es expresión y comprensión verbal, como la lectura y la escritura también, que inicialmente hay dificultad, por ejemplo, para nombrar cosas, ¿sí?, que luego se extienden a lo que son objetos, verbos, a la estructura del lenguaje, que ahí puede aparecer ecolalia, que es repetición de palabras escuchadas recientemente, palilalia, que es la repetición reverbalmente de una palabra, y logoclonia, que es la repetición de sílabas, ¿sí? Además de la afasia, puede aparecer lo que es apraxia, que es la desintegración y desorientación de los movimientos necesarios para realizar actos, ¿sí? También puede aparecer lo que es agnosia, que es la pérdida de la capacidad para el reconocimiento visual, ¿sí?, o a través de otros sentidos, de lo que son objetos, aunque el paciente conserva lo que es la habilidad discriminatoria sensorial, ¿sí? Entonces el enfermo puede identificar características, por ejemplo, del objeto, como es el color, como es el tamaño, pero no sabe qué es, no sabe cómo se llama, no sabe para qué sirve, ¿sí? Y después hay otros síntomas avanzados, como es la pérdida de la capacidad para reconocer caras, incluso su propia cara en el espejo, la mirada perdida, sin interés en lo que es el entorno, el descuido, perdón, de lo que es arreglo personal, ¿sí? Esto de hiporexia, que es llevarse todo a la boca, o también hipertonia de oposición, que es el cuerpo rígido, la postura inflexible, la resistencia a movimientos pasivos. Y al final de la enfermedad puede suceder el tema de la postración, con desconexión psíquica del entorno, insensibilidad y ausencia de sufrimiento. Y no sé si ustedes saben que la neumonía es una de las causas más comunes en pacientes con Alzheimer, ¿sí? Todo lo que es la evolución del Alzheimer puede durar entre 10 a 15 años, ¿sí?, siendo mucho más rápido en los casos de inicio temprano, que se da el Alzheimer de inicio temprano, que es el menos frecuente, se da entre los 50 años y los 70 años. Y después tenemos el Alzheimer de inicio tardío, que se da después de los 70 años. ¿Sí? Bien, ahora, causas. Puede ser herencia, ¿sí? Con respecto a ver, herencia. Vamos a
hablar bien de esto. La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, esa que se da entre los 50 años, suele tener antecedentes familiares. La de inicio tardío no. ¿Sí? Después hay también muchas investigaciones que sugieren la participación, por ejemplo, del zinc en la génesis de las placas del cerebro. Puede ser también por traumatismo del cráneo, que puede desencadenar la enfermedad en personas predispuestas, y factores vasculares, específicamente en lo que es arterias de mediano calibre, en todo lo que es corteza frontal y parietal, que se encuentra en casi todos los cerebros de los enfermos. Ahora, lo que es el diagnóstico incluye exámenes del estado general para determinar obviamente la gravedad de las deficiencias cognitivas. También se pueden realizar pruebas como tomografías computarizadas, ¿sí? O exámenes mucho más detallados por un neurólogo. Después hay un examen que es un examen microscópico del cerebro, pero eso se hace post-mortem, que en realidad es el único método para confirmar al 100% que la persona tenía Alzheimer. ¿Sí? Ahora, no existe una cura, ¿bien? Sí hay tratamientos que pueden aminorar los síntomas, como es confusión, insomnio, agitación, depresión. Y hay algunos medicamentos que pueden mejorar lo que son, vamos a decir, las funciones diarias, pero no detienen, perdón, el progreso de la enfermedad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, esta enfermedad a mí me toca muy de cerca por parte de mi madre. Mi abuela pasó casi 15 años con Alzheimer, ¿sí? De inicio tardío. Nadie en la familia posteriormente había tenido Alzheimer. Y mi tío, sería el hijo de mi abuela, tuvo Alzheimer temprano, ¿sí? Donde fue como todo muy rápido, ¿sí? Tienen una probabilidad de vida más corta los que padecen de Alzheimer temprano. Y quiero decir una cosa, por vivencia propia. Esto que dicen, no, las personas que tienen Alzheimer se vuelven sumamente agresivas, cambia 100% su personalidad. Les puedo asegurar que no es así. Lo viví con mi abuela siempre fue una persona muy pacífica, muy tranquila, y con el Alzheimer era exactamente igual. Y mi tío era todo lo contrario a mi mamá, bueno, no, a mi mamá no es tan contrario, a mi abuela, un tipo muy que todo el tiempo estaba a mil, vivía su vida siempre al máximo, vamos a decir así, típico geminiano, y se volvió súper agresivo, chicos. Que por ese mismo motivo fue cuando se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Y además justo lo agarró en pandemia, que eso como que empeoró toda la situación, obviamente, eh, y en cuestiones de meses falleció, y mi abuela vivió más de 15 años. Yo siempre cuento que mi abuela y mi abuelo vivían en una ciudad de Córdoba, ellos dos solitos. Un día mi abuelo llama por teléfono a mi madre diciéndole que como que le dolía el pecho, se sentía medio raro y demás. Fue al médico y resulta que le hicieron estudios y a mi abuelo le había dado un infarto que nunca se enteró, ¿sí? Literal. Mi abuelo también una persona grande, lo cual el médico le dijo, a ver, a mi abuelo lo llamaban Quique, se llamaba José. El médico le dijo, la verdad, no podés cuidar a Nelinda, que así se llamaba mi abuela. Lamentablemente, a ver, hay que optar por que vaya un geriátrico, que esté en un lugar donde la puedan acompañar, porque lamentablemente te vas a terminar muriendo vos por el cuidado que requería. Mi madre tomó la decisión de traérselo a los dos, a las parejas, al pueblo donde nosotros vivimos, y mi abuela va
a un geriátrico, que fue la primera, ¿sí?, persona que tuvieron en ese geriátrico, por eso el geriátrico se llama el Hogar de Nelinda, que es de los padres de una amiga de mi hermana. Entonces, ¿qué hacían? A la noche, los fines de semana, se iba el grupito de amigas, que eran 4 o 5, al geriátrico a pasar la tardecita noche con mi abuela, y mi abuela siempre toda una canchera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le decían, bueno, Nelinda, nosotros ahora, dice, vamos afuera, porque una de las chicas fumaban, dice, así acompañamos a tal, no, yo también voy con ustedes, y ella todo, siempre fue igual. En cambio, como le decía, mi tío estuvo muy agresivo el último tiempo, ¿sí? Por eso quiero aclarar que también depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿sí? Bien, después tenemos todo lo que es demencia por trombosis múltiple, que es la enfermedad microvascular, que es la segunda causa más común de demencia irreversible después del Alzheimer, que es causada por pequeñas trombosis, vamos a decir, dentro del cerebro, ¿sí? Y después hay otras demencias irreversibles, el Alzheimer, como les dije, constituye el 60% de las demencias, y después la trombosis es responsable del 20%, y el otro 20%, casi 30%, restante, son causadas por ejemplo, traumatismos severos en la cabeza, abuso crónico de alcohol y drogas, enfermedades neurológicas raras, como es la enfermedad de Pick, ¿sí? Etapas finales de enfermedades crónicas como Parkinson, como síndrome de Down, como esclerosis múltiple, y lo que es restricción grave del flujo sanguíneo, falta de oxígeno, ¿sí? Ahora, recomendaciones para el cuidado de pacientes con demencias: hay que crear un ambiente familiar y constante, ¿sí? Simplificar los quehaceres diarios, mantener esa atmósfera de calma, esa atmósfera ordenada, la utilización también de repetición y recursos para mantener activa la memoria, ¿sí? También comprender esos cambios de humor, ¿bien? Hay que utilizar por ahí la comunicación no verbal, y pasen tiempo agradable con el paciente, ¿sí? Promoviendo la alegría, promoviendo todo lo que es el sentido del humor, ¿sí? Algo que también yo siempre cuento que al principio yo no lo entendía porque era chica y no preguntaba. eh, Mi abuelo, cuando mi abuelo empezó a estar mal, él había pegado con la gotita la llave de la luz del baño, o sea, la luz del baño estaba 24/7 prendida, ¿sí? No había forma de que se apague porque había pegado la llave con la gotita. Y lo mismo había hecho en lo que es el velador de la pieza. Y después de un tiempo, obviamente, que pregunté que por qué. Yo primero, en mi cabeza, viste, de niña adolescente, había escuchado que los focos, estos, ¿cómo se llaman? Estos que son largos, que no me salen. Gastaban mucha luz cada vez que los prendía, porque tenían un arranque, y yo dije, bueno, mi abuelo quiere gastar menos luz, una cosa así. Resulta que después me explicó que como mi abuela a la noche se levantaba y por ahí se perdía, él dejaba las luces siempre prendidas. Entonces, para que mi abuela nunca las apague, las había pegado con la gotita, ¿sí? Son pequeños cambios que parecen hasta pavos a veces, o lo mismo esto de cerrar la llave del gas, ¿sí? Para que ella no pueda prender la cocina, porque también a veces se levantaba obviamente y quería prender la cocina y dejaba el gas abierto. Son pequeños detalles que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? También el tema del cuidado en la nutrición, ¿sí? A ver, servir alimentos que sean fáciles para maniobrar, que eso ayuda también a las personas a que estén un poco más relajadas. Eh, Evitar frustraciones si se ensucia al comer, ¿sí? Cortar los alimentos, ¿bien? O utilizar, mi abuelo había empezado a utilizar para que ella come lo que es el plato hondo, ¿sí? El de la sopa, para evitar que la comida se le salga, que esté esa comida a temperatura adecuada, o lo mismo con las bebidas, que no estén suficientemente calientes,
¿sí? Y ofrecerles alimentos que sean saciadores, manzanas, ¿sí? Por ejemplo, que es muy normal que ellos nos digan que no le dimos de comer, ¿sí? Después también facilitar lo que es el baño y vestirse, preparar, digamos, la ropa que se va a usar en ese día, ¿sí? Mantener lo que son las rutinas familiares, no dejar nunca a una persona sola en estado de confusión dentro de la ducha, dentro de la bañera, ¿sí? Bien, y muchos de ellos también tienen incontinencia, entonces hay que recordar el uso del baño en ciertos intervalos regulares o la utilización de pañales desechables y cubiertas de protección, ¿sí? Pero también ustedes van a tener el tema de los ejercicios y la recreación, caminar, bailar, hacer ejercicio en grupo, participar de deportes que antes disfrutabas, eso le viene muy bien, la recreación, no sé, a la abuela le encantaba un programa de televisión, sigan viéndolo, que visite amigos, que trate de leerle revistas, ¿sí? De la jardinería, por ejemplo, las manualidades y demás, ¿sí? Otra cosa también importante, la seguridad, hay que eliminar desórdenes, ¿sí? Muchas veces hay que colocar barreras de apoyos, esos barrales para que se puedan afirmar, las alfombras antideslizantes, ¿sí? Hay que vigilar mucho el tema de las actividades peligrosas, esto de fumar, los utensilios domésticos, el conducir vehículos, olvídense, ni hablemos de utilizar herramientas motorizadas o tener acceso a armas de fuego, ¿sí? Usar el tema de brazaletes por ahí con dirección, con nombre, con número de teléfono, con condición médica, por el tema de la deambulación, que muchas veces se pierde, ¿sí? Bien. Y el tema del trastorno del sueño. Bien, si el paciente realiza actividades diurnas y de ejercicio, eso ayuda a dormir mejor. El tema, como le dije recién, las luces nocturnas, ¿sí? Reduce el tema de la confusión en la oscuridad. Y en casos extremos ya es necesario muchas veces el tema de la medicación para reducir más que nada frustración e inducir al sueño. Y después es muy común la depresión, ¿sí? La tristeza, la pérdida de interés, los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, los pensamientos de muerte, los pensamientos de suicida. Si tienen alguna de esas condiciones y ustedes lo notan, hablen con el médico, con los profesionales de salud, ¿sí? Bien. Entonces, en general, su función es compartir, escuchar, observar, ayudar a realizar tareas o actividades, frenar impulsos, contener, estimular. El objetivo es que el paciente se sienta cuidado, se sienta protegido, se sienta apoyado, considerando tanto su contención individual como también toda la de su entorno, ¿sí? También ayudar en la resocialización de ese paciente, en el ordenamiento, en la planificación, en esto del desarrollo de estrategias para la reinserción familiar, social, siempre potenciando las capacidades que tiene el paciente, fortaleciendo los lazos sociales, ¿sí? Para lograr la mayor autonomía posible, ¿sí? Y el acompañante terapéutico, acuérdense que tiene una capacitación específica, ocupa un lugar en la estrategia terapéutica que no es asistencial. Esa es la diferencia con el cuidador, ¿sí? Su responsabilidad incluye empoderar a esos pacientes, ¿bien? Y presten mucha atención a esos cambios en la personalidad, la ansiedad, las angustias, la agitación, la agresión, los insultos, las amenazas, delirios, alucinaciones, la deambulación sin sentido, ¿sí? Entre otras. ¿Bien? Y yo creo que el desafío principal es encontrar un equilibrio en el cuidado, evitando el exceso de cuidados también, y preservando la integridad de la historia de vida de ese paciente. ¿Sí? Ahora, en todo lo que son, por ejemplo, ejercicios cognitivos para demencias, tenemos los cuestionarios, por ejemplo, le podemos hacer
completar al paciente con datos personales, con datos temporales como nombre, fecha, lugar de nacimiento, día de la semana, mes, número de día y demás. Después, todo lo que tiene que ver con la memoria semántica, escribir vocales, nombrar capitales, categorizar objetos, describir colores, con lo que es la memoria episódica, por ejemplo, leer historias y que ese paciente responda a preguntas sobre, por ejemplo, los eventos de la historia, los protagonistas. Ahí estamos manteniendo la memoria episódica. La búsqueda de objetos, esto de encontrar objetos en imágenes por ahí que son complejas. Se puede utilizar los pictogramas, esto de ordenar pasos de una acción representada en lo que son los pictogramas. También podemos hacer secuencia de pasos, ordenar pasos para realizar una actividad cotidiana, ¿sí? Y otra que a mí me encantaba, que era las oraciones desordenadas, donde el paciente tiene que ordenar palabras para formar oraciones coherentes, ¿sí? Y lo mismo dibujar objetos sencillos, por ejemplo, con un lápiz, que sería la reproducción de dibujos, que eso se puede hacer, chicos, con lo que tenemos a mano, ¿bien? Después está la otra enfermedad, que es el Parkinson, ¿sí? Desorden crónico, degenerativo del cerebro, que afecta el sistema motor, causando más que nada pérdida progresiva de la coordinación de movimientos, ¿sí? En sí las causas, vamos a decir que son desconocidas, pero se consideran factores como pesticidas, toxinas, predisposición genética, radicales libres y algunas otras formas hereditarias que pueden ser los causantes. Bien, si nosotros hablamos de los síntomas secundarios, vamos a decir, del Parkinson, no es que esto afecte a todos los pacientes, pero pueden agravar esos síntomas principales, que mayormente los síntomas principales son los temblores, ¿sí? La rigidez, la bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos, y el tema de la inestabilidad, que tiene que ver con los problemas de posturas que causan caídas. Estos síntomas secundarios pueden ser la depresión, que es muy común en enfermedades crónicas, que pueden empeorar con ciertos fármacos, ¿sí? Donde acá se utilizan lo que son antidepresivos, que pueden ser muy, muy efectivos. La dificultad para tragar y masticar, problemas musculares, digamos, que causan atragantamiento y lo que es babeo, problemas de dicción, esto de hablar en voz baja, ¿sí? O dudar antes de hablar, o repetir palabras, ¿sí? Demasiado rápido. Problemas urinarios, todo lo que es incontinencia o dificultad para orinar, perdón, debido a los problemas musculares, estreñimiento, al tener lentitud de los músculos intestinales y abdominales puede causar estreñimiento, trastorno del sueño, ¿sí? Y pérdida de expresión o expresividad, mejor dicho, facial, y también asinesia, que es la inmovilidad total, que puede durar desde minutos hasta horas, ¿sí? Entonces, todos esos síntomas afectan directamente las habilidades funcionales del paciente, causando que esa dificultad para realizar tareas o actividades, por ejemplo, con ambas manos, la dificultad para realizar movimientos repetitivos, la dificultad en lo que es la comunicación escrita a mano, la dificultad en actividades que requieran coordinación motora tanto gruesa como fina, dificultad en las expresiones, dificultad en lo que es presión y agarre también, ¿sí? Y el paciente con Parkinson puede pasar por dos tipos de fases, que es la fase on y la fase off, donde la fase on es el control satisfactorio de los síntomas, que le permite al paciente realizar actividades motoras normales, que eso pasa generalmente por las mañanas, y la fase off, que es la reaparición de los síntomas con funciones motoras alteradas, ¿sí? Diagnóstico basado en síntomas.
porque no existen marcadores químicos específicos. Sí, lo que se utiliza es una tomografía axial computarizada, la famosa TAC, y lo que son exámenes de reflejos, pero la observación, vamos a decir, por parte del médico y familiar es crucial. ¿Sí? Y obviamente que un diagnóstico precoz también va a ser esencial para su tratamiento adecuado. Ahora, en lo que es tratamiento, si bien no tiene cura, el tratamiento busca reducir la progresión de la enfermedad, controlar esos síntomas, los efectos secundarios de los fármacos. Se utilizan muchos medicamentos. Esos medicamentos obviamente que se administran según la gravedad de los síntomas, ¿sí? Y después hay algunas intervenciones quirúrgicas para el Parkinson, que en realidad quirúrgicas se indican a aproximadamente el 5% de las personas que padecen Parkinson, especialmente en aquellos con lo que es incapacidad funcional grave, sin demencia y que sean menores de 70 años y que tengan un diagnóstico confirmado, pero las técnicas mayormente que se utilizan pueden ser marcapasos cerebrales, que elimina la zona dañada, digamos, del cerebro mediante un campo electrónico. Después hay una alternativa a lo que es la estimulación cerebral profunda para pacientes que no responden a los fármacos y que no son buenos candidatos para lo que son los electrodos. Y también están los implantes de células fetales, que son los que sustituyen células muertas por sanas, mejorando la función cerebral y motora. ¿Sí? Ahora, en lo que es el objetivo principal del acompañamiento terapéutico es mantener la independencia de ese paciente en todo lo que son actividades diarias. Entonces, como objetivos específicos vamos a colocar independencia funcional, ¿sí? Prevenir limitaciones articulares debido a la rigidez o al temblor, movimiento articular, mantener el movimiento y prevenir contracturas musculares, en lo que es coordinación y velocidad, estimular el aumento de la velocidad y la coordinación de los movimientos, la adaptación de objetos, muchas veces hay que adaptar los objetos de uso cotidiano según sea necesario, también lo que es asesoramiento y entrenamiento, ¿sí? Orientar sobre aquellas técnicas, ¿sí? Y entrenar en todo lo que es su uso, que seguramente van a estar en coordinación con el kinesiólogo, ¿sí? También lo que es movimientos amplios y movimientos rítmicos, perdón, que favorecen la realización de movimientos, ayudar a evitar esos movimientos en bloque y mantener capacidades, ¿sí? Destrezas manuales, habilidades cognitivas, también pueden entrenar o adaptar la comunicación escrita, ¿sí? La rehabilitación física es muy importante para mantener todo lo que es tono muscular y las funciones motoras de este paciente con Parkinson, ¿sí? Ejercicios de hombros, de brazos, ejercicios de muñeca, de cuello, de piernas, de pies, ¿sí? Que yo les quiero compartir lo saqué, un pequeño videíto, vamos a buscarlo, de algunos ejercicios. A ver si lo encuentro enseguida. Yo creo que lo tengo por acá. Este. 5 ejercicios que les puede venir muy bien también para ustedes, para que ya lo sepan, ¿sí? Son muy simples. Se los voy a compartir. Y te dejo 5 ejercicios que ayudan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal, que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que es causado por un desbalance entre los mensajeros químicos del cerebro. Existen 4 características clave de la enfermedad de Parkinson. La primera es el temblor, aunque 1 de cada 4 no lo presenta. La segunda característica es la lentitud del movimiento, a la cual también se le conoce como bradicinesia. La tercera característica es la rigidez muscular,
que esta también la podemos identificar con un signo que se llama rueda dentada. El signo de rueda dentada es cuando en vez de realizar un movimiento fluido, se realiza en pausas. Y la última característica, la número 4, es la incapacidad de mantener el equilibrio. No todas las personas con el diagnóstico presentan estas 4 características, pero también se pueden presentar la micrografía, que es cuando la letra se hace más pequeña y más pegada. La falta de expresión facial, la disartria, que también se ve acompañada de una disminución del volumen de la voz, una postura encorvada y también hay cambios en la marcha, se hacen pasos cortos y hay dificultad para girar. No existe cura para la enfermedad del Parkinson, pero existen múltiples opciones para poder minimizar los síntomas y poder brindar una mejor calidad de vida a los pacientes. Los medicamentos juegan un rol muy importante en el tratamiento de la enfermedad, por lo que la visita al neurólogo es fundamental. Una parte esencial en el tratamiento del Parkinson es el ejercicio, ya que este brinda las herramientas necesarias para mantener la máxima funcionalidad. Existen 3 líneas básicas del ejercicio para el paciente con Parkinson. La primera de ellas es el estiramiento, ya que este nos ayudará a mantener la máxima movilidad de nuestras articulaciones. La segunda de ellas es el ejercicio de fortalecimiento, que nos ayudará a mantener o mejorar nuestra capacidad para levantarnos y caminar. Y la tercera es el acondicionamiento físico, que nos ayudará a mantener la función cardiorrespiratoria. En este video te dejo 5 ejercicios de mucha utilidad en el tratamiento para los pacientes con Parkinson. Vamos a verlos. Ejercicio 1. Remos. Para este ejercicio necesitaremos una varita de aproximadamente 1 metro de largo. Persona sentada en una silla estable, espalda recta, con ambas manos tomando la varita a lo ancho de los hombros. Vamos a realizar 8 frente a nuestro cuerpo, como si estuviéramos remando. Inhalamos profundo y al exhalar hacemos el remo hacia un lado. Inhalamos al regreso y exhalamos. Realizamos de 8 a 12 repeticiones hacia cada lado. Ejercicio 2. Movimientos con antebrazos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera, colocamos manos sobre nuestras piernas con palmas hacia abajo. Volteamos palmas hacia arriba de forma que éstas vean hacia el techo. Para este ejercicio no realizaremos una cantidad en específico de repeticiones, ya que vamos a variar la velocidad del movimiento. Podemos aumentar la dificultad alternando una palma arriba y la otra abajo. Ejercicio 3. Pinzas. Colocamos manos frente a nuestros ojos. Llevamos cada dedo hacia el pulgar de forma alterna para crear una pinza. De igual manera al ejercicio anterior vamos a variar la velocidad del movimiento para fomentar la coordinación. Ejercicio 4. Movimientos pélvicos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera y colocamos manos sobre nuestras rodillas. Empujamos una rodilla hacia adelante, moviendo la cadera y la pelvis hacia el frente. Realizamos lo mismo con el lado contrario y progresamos caminando hacia adelante sobre nuestra silla y de regreso. Ejercicio 5. Flexibilidad de columna. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera. Vamos a agacharnos para abrazar nuestras piernas, pegando nuestra barbilla al pecho. Mantenemos la posición por 30 segundos.
Regresamos lento para evitar marearnos. Y ahora tomamos el respaldo de nuestra silla. Enseguida crearemos una curva contraria con nuestra espalda y llevamos mirada hacia el techo. Mantenemos nuevamente la posición por 30 segundos. Y lentamente regresamos. Este ejercicio nos dará flexibilidad a nuestra columna vertebral. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regale. Bien, quería mostrarle entonces y compartir con ustedes esos 5 ejercicios muy simples, ¿sí? Que no hace falta tener ningún material, vamos a decir, especial. Ahora tenemos todo lo que es acompañamiento en etapa terminal, ¿sí? Eso que nos enfrenta con lo más temido por ahí, que es la muerte. La muerte es un efecto que resulta de la extinción del proceso homeostático, ¿sí? En un ser vivo, y con eso el fin de la vida, ¿sí? Ahora, la muerte puede producirse por diferentes causas, puede ser naturales, puede ser por vejez, puede ser enfermedad, suicidio, homicidio, accidentes y demás. Tenemos lo que es el duelo. El duelo es la respuesta emocional, humana, única, universal, dolorosa, que se produce ante la pérdida de una cosa, ya sea una mascota, una persona, algo de valor, con lo que previamente nosotros habíamos establecido un vínculo afectivo, ¿sí? Todo lo que es el proceso de duelo es un proceso de adaptación que conlleva cualquier pérdida significativa. Quiero dejar claro que no es una enfermedad, ¿sí? Como le dije, es un proceso, porque está en movimiento, porque evoluciona, porque cambia. También les dije que era normal, porque ninguna persona está exenta de vivir un duelo ante la pérdida. Es dinámico también, porque al ser un proceso lo convierte en algo cambiante, no es algo que es estático. Depende mucho del conocimiento social, porque tiene un efecto en lo que es lo social, es íntimo, ¿sí? Es subjetivo. Cómo se vive depende de nuestra personalidad, depende de nuestras experiencias previas y demás. Muchas veces es social porque va acompañado de rutinas sociales, por ejemplo, un funeral, y es activo. Es activo porque se requiere del esfuerzo del doliente para la recuperación, ¿sí? Entonces, el proceso de duelo es un periodo de adaptación a esa pérdida, es un proceso psicológico que tiene componentes tanto fisiológicos como sociales, y que la intensidad y duración del proceso va a ser directamente proporcional en realidad a las dimensiones y el significado de esa pérdida. Nosotros tenemos las fases del duelo según Bockwin, que lo divide en 4 fases: fase de entumecimiento, shock, fase de anhelo y búsqueda, fase de organización y desesperanza y fase de reorganización, ¿sí? En la fase de entumecimiento, shock, ¿qué ocurre? Aparece esa sensación de irrealidad, ¿sí? Aparece esto que muchos decimos, esto no me puede estar pasando. Y la persona puede estar paralizada, confundida o emocionalmente como anestesiada. Puede haber llanto o todo lo contrario, ausencia total de la expresión emocional. Luego tenemos la fase de anhelo, búsqueda o protesta, también se llama, que aquí ocurre en esa fase. Surgen deseos intensos de recuperar a la persona perdida, ¿sí? Aparecen emociones como ira, como ansiedad, como búsqueda, como desesperación. Y la persona puede tener esa sensación de ver o escuchar a quien perdió y busca mayormente explicar o revertir la pérdida. Luego tenemos la fase de desorganización y desesperanza, que acá ¿qué ocurre? La persona ya toma conciencia real de que la pérdida es definitiva, la vida cotidiana se vuelve por ahí difícil de organizar, aparecen emociones como tristeza muy profunda, vacío, apatía, puede aparecer cambios en el sueño,
en la alimentación, en la energía. Y por último tenemos la fase de reorganización o fase de reacomodación, que aquí la persona comienza a adaptarse a una vida sin esa figura perdida, recupera proyectos, intereses, energía, que eso no significa olvidar, chicos, sino que significa integrar la vida de forma saludable, ¿sí? Donde acá se forman nuevos vínculos internos con ese ser querido, pero sin un dolor intenso, ¿sí? Ahora, las fases no son lineales, ¿sí? Se puede avanzar o se puede retroceder o se puede vivirlas en distintos órdenes, ¿sí? Y tampoco hay tiempos normales, cada persona tiene su ritmo. El duelo es un proceso de adaptación, no es una enfermedad, chicos, y el acompañamiento funcional facilita atravesar cada una de estas etapas, ¿sí? Después tenemos las tareas del duelo, ¿bien? Que son 4 también. La tarea número 1 es aceptar la pérdida, ¿sí? Primeramente uno tiene esta negación, ¿sí? No se deshacen, por ejemplo, de las cosas. La tarea número 2 es elaborar el dolor de la pérdida, es vivir ese dolor, ¿sí? Acá nosotros no tenemos que decirle a la otra persona, bueno, pero él quería verte bien, tenés que reponerte, ¿no? Porque cada uno tiene que vivir su dolor a su manera, a su forma. La tarea número 3 es adaptarse al mundo sin el fallecido, que acá se reconocen las relaciones que se tenía con el fallecido, muchas veces se afrontan nuevos roles, la propia personalidad puede cambiar, si uno busca sentido a la pérdida, y la tarea número 4 es hallar una conexión perdurable con el fallecido, ¿sí? Ustedes no se van a olvidar de su ser querido, pero van a poder continuar con su vida, ¿sí? Ahora, en un duelo pueden aparecer un montón de síntomas. Síntomas cognitivos, emocionales, conductuales y orgánicos. Los síntomas cognitivos hablamos de preocupaciones, confusión, alucinaciones visuales o auditivas, sentido de presencia también. En lo que son síntomas emocionales, tristeza, culpa, enfado, shock, en algunos alivios, insensibilidad, soledad, apatía, ¿sí? Enfado, ¿por qué no? Desamparo, añoranza. En lo que son síntomas conductuales, por ejemplo, trastorno del sueño, de alimentación, conductas distraídas, aislamiento social, ¿sí? Conductas de evitación o hiperactividad, el llorar, el suspirar. Y los síntomas orgánicos, hablamos de, por ejemplo, presión en el pecho, ese vacío en el estómago, ese nudo en la garganta, la hipersensibilidad a los ruidos, la falta de aire, la debilidad muscular, la falta de energía, la sequedad en la boca, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de duelo, ¿sí? Tenemos duelo normal, que es el duelo que se transita en estas etapas del duelo y se elabora la pérdida en un tiempo, vamos a decir, prudencial, sin generar mayores dificultades, ¿no? ¿Sí? Tenemos lo que es el duelo bloqueado, donde se niega la pérdida, donde se evita el trabajo del duelo, donde existe un bloqueo emocional y cognitivo. Y después está el duelo complicado, donde acá los síntomas y las conductas de riesgo se sostienen en el tiempo. Y el duelo patológico, ¿sí? Que se define por la intensidad y la duración, y la persistencia e intensidad de esos síntomas llegan muchas veces a detener nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida académica, nuestra vida personal, ¿sí? El duelo patológico, cuando uno está pasando por un duelo patológico, puede quedarse anclado en alguno de los síntomas, por ejemplo, la ira, la culpa, la tristeza. Uno tiene pensamientos reiterativos sobre la situación del fallecido, no puede hablar de la pérdida sin angustiarse, no quiere desprenderse, por ejemplo, de sus posesiones, de las posesiones del difunto, ¿sí? Puede hasta sufrir sentimientos o síntomas, mejor dicho, físicos muy similares al del fallecido, ¿sí? Hay una identificación excesiva
una imitación hasta podría decir, ¿sí? Hay cambios conductuales excesivos y ustedes tienen que acompañar en todo ese proceso de duelo. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, establecer un vínculo empático, la escucha activa, facilitar la comunicación, informar, ¿sí? Anticiparse muchas veces a fechas o a situaciones que sabemos que le van a causar angustias. Muchas veces van a tomar decisiones o ayudar a tomar esas decisiones, a solucionar problemas, a adquirir habilidades, ¿sí? Siempre permitan al doliente la narración repetitiva, ¿sí? Hablar de sueños, hablar de presencia, ¿sí? Lo que no debemos hacer es decirle que lo que está haciendo lo está haciendo bien, ¿sí? O decirle lo que tiene que hacer, o esto de que en vez de estar ahí para acompañar a la persona, es decirle a la persona, bueno, llámame si necesitas algo. No nos van a llamar si necesitan algo, ¿sí? No digamos esta típica frase de que el tiempo cubre todas las heridas, porque no es así, ¿sí? No le digamos cómo se tiene que sentir, ¿bien? No intenten que la persona se dé prisa para superar su dolor, ¿sí? Animándola a regalar, por ejemplo, las posesiones del difunto, no. Lo que sí podemos hacer es estar ahí, acompañar a la persona si sea en silencio, ¿sí? Ser paciente con la historia de la persona que ha sufrido esa pérdida, permitirle compartir esos recuerdos de ese ser querido y si ofrecemos ayudas que sean concretas, ¿sí? Hay que hacer un espacio para que ese espacio sea de escucha activa de nuestro acompañado y entender y atender con atención todas esas necesidades para establecer un vínculo en realidad de confianza. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien. Lo último que vamos a ver ahora es lo que son los cuidados paliativos, ¿sí? Que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y del tratamiento. Ahora, ¿cuándo se brindan esos cuidados paliativos? El objetivo, vamos a decir en sí, de los cuidados paliativos, como os dije recién, es ayudar a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor, ¿sí? Esos cuidados que hacen, previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos, ¿sí? Ahora, con los cuidados paliativos también se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad en sí presenta. Cuando una persona se siente mejor en esas áreas que yo le nombré, obviamente que van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, los cuidados paliativos pueden brindarse al mismo tiempo que los tratamientos destinados para curar o para tratar la enfermedad, ¿sí? Los cuidados paliativos se pueden dar también cuando se diagnostica la enfermedad, durante el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida, ¿sí? Mayormente los cuidados paliativos se le ofrecen a personas con enfermedades como cáncer, como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, insuficiencias renales, demencia, VIH-Sida, esclerosis lateral amiotrófica, que es el ELA, y mientras ellos reciben cuidados paliativos, la persona puede permanecer bajo lo que es el cuidado de su proveedor de atención médica regular y todavía recibir tratamientos por su enfermedad. Ahora, ¿quiénes brindan los cuidados paliativos? Cualquier proveedor de atención médica puede brindarlos, ¿sí? Hay algunos que se especializan en cuidados paliativos, ¿sí? Entonces lo puede brindar un equipo médico, enfermeros y enfermeras especializados, asistentes físicos, nutricionistas certificados, trabajadores sociales, psicólogos, masajistas terapéuticos y demás que estén capacitados, ¿sí? Se pueden ofrecer en hospitales, en agencias de atención médica domiciliaria, en clínicas oncológicas, en clínicas de atención a largo plazo, ¿bien? Y la diferencia entre cuidados paliativos y atención para pacientes terminales es que tanto los cuidados paliativos como esta atención
pacientes terminales, son para pacientes que necesitan tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Ahora, los cuidados paliativos pueden reemplazar, o pueden empezar, vamos a decir, no reemplazar, empezar en el momento del diagnóstico y al mismo tiempo que el tratamiento. En cambio, la atención para pacientes terminales comienza después de que se suspende el tratamiento de la enfermedad, cuando es claro que la persona no va a sobrevivir a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, mayormente la atención para pacientes terminales se ofrece normalmente solo cuando se espera que esa persona viva 6 meses o menos. ¿Bien? Bien. Me queda hablar que vamos a hacer lo siguiente, porque le estoy ocupando 7 minutos al Meet, me van a matar, pero perdón. Yo les voy a estar grabando el día lunes por la mañana, que sé que nadie ocupa la Meet. Le voy a estar grabando lo que tiene que ver con consumo de sustancias, ¿sí? Para que ustedes realmente se lleven toda la cursada, ¿sí? Completa. Pero antes de retirarnos, quiero que recuerden que ustedes van a tener un examen final, que es el día 25 de marzo. Vayan poniéndose en contacto con su representante para que no haya ningún inconveniente ese día del examen final, que ustedes puedan tener sus cuotas pagas, su certificación paga, porque acuérdense que eso es uno de los requisitos para poder rendir el examen final, si no, no van a poder rendir el examen. Si alguno no tiene alguna validación aprobada, por favor, comunicarse conmigo en lo que queda de la próxima semana, si también se ponen al día. Yo unos días antes del 25 voy a estar cerrando el grupo de WhatsApp, porque ahí voy a estar informando y no quiero que se pierda esa información de quiénes son los alumnos que están en condiciones de rendir el examen final. Eso lo voy a ir obviamente actualizando periódicamente, así que no se me asuste si en un principio a lo mejor no aparece su nombre. Lo voy a ir actualizando porque eso se actualiza a medida que su representante obviamente cargue los pagos de certificados, cargue los pagos de cuotas, así que lo voy a ir actualizando, pero a medida que yo vaya pidiendo con nombre y apellido en el grupo de WhatsApp, necesito que se comuniquen conmigo por privado, ¿sí? Obviamente que me coloquen de qué curso son y su nombre completo, y yo ahí les voy a estar pasando por privado lo que es la clave para ingresar al examen final, ¿sí? Que se los quiero mostrar porque esto también siempre hay dudas con respecto a dónde se coloca la clave del examen final. Así que se los quiero compartir. Denme un segundito, vamos a ver si puedo abrir. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no me deja? A ver ahí. Se las puedo compartir el campo. Ahí está. Bien, ustedes van a ingresar al campus virtual como lo hacen habitualmente con su usuario y su contraseña, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ingresan al campus virtual, obviamente entran a su curso, debajo donde les aparece examen final, acá me había ido, examen final, dice final AT, ustedes deben ingresar, si el internet me acompaña, vamos a ingresar, ahí ingresa por favor, ahí está, ingresó. Bien, que va a estar habilitado el 25, ¿sí? Desde las 00:01 hasta las 23:59. Esto también siempre le pido lo siguiente, como ustedes tienen 2 horas para realizar el examen, no me van a entrar a las 23:30 porque van a tener 30 minutos para hacer el examen. O sea, más tardar tienen que ingresar a las 22 para que puedan tener estas 2 horas para realizar este cuestionario, ¿sí? Y acá dice que para contestar este cuestionario necesitan conocer la contraseña. ¿Cuál es la contraseña? La que yo les voy a pasar. Esa contraseña no se comparte, ¿sí? Esa contraseña es de cada uno de ustedes.
Ahora, ¿dónde colocan esa contraseña? Es muy simple. Cuando colocan para empezar a hacer el examen, ahí les va a pedir la contraseña que yo les facilito. ¿Sí? Ahora, esa contraseña, por favor, la colocan tal cual se las envío. Mayormente tiene letras en mayúscula y números. ¿Sí? Hay que colocarla tal cual las envío sin ningún tipo de espacio. ¿Bien? Yo les prometo que el lunes por la mañana me voy a grabar esta última clase para que no me quede ningún tema pendiente. No quiero que ustedes se me terminen la cursada sin este último tema que también me parece muy importante. Así desde Oficina del Alumno, María Victoria, el lunes por la tarde lo puede subir al grupo de WhatsApp y de igual manera le voy a estar informando cuando ya esté subido y ustedes lo puedan ver. Así que creo que en vivo y en directo va a ser la última vez que nos veamos. ¿Sí? Les agradezco mucho por el aguante del día lunes. ¿Sí? Se me complicaba por el tema de los alumnos que comenzaban en marzo con la cursada y no tenía horario, les soy sincera, para darle la clase a ustedes, pero obviamente que no los iba a dejar en banda ni loca. Así que de mi parte desearles más que los éxitos que tienen que tener, obviamente, cada uno de ustedes. Acuérdense que también el éxito de ustedes depende de su motivación, de las ganas que le pongan ustedes, y el día que salgan a buscar trabajo de acompañamiento o de acompañante terapéutico, vayan sin vergüenza, ¿sí? Vayan decididos a lo que ustedes quieren en realidad para su vida, y así con todo lo que ustedes se propongan. Y acuérdense que esto es constante, el tema de actualizarse, de buscar información, de estar constantemente aprendiendo, que esa es la idea, ¿sí? Si bien muchos van a aprender en el trabajo diario, que es lo que más enseñanza por ahí te deja, siempre lo digo, pongan mucho de su parte humana, ¿sí? Ustedes van a tener que tener mucha paciencia y mucha vocación para hacer esto que es acompañamiento terapéutico. Así que agradecer más que nada, bueno, por elegir el instituto y más por elegir el curso de acompañante terapéutico, porque, a ver, como dijimos en un principio, hay que tener mucho de humano para poder dedicarse al acompañamiento terapéutico, y sé que ustedes lo tienen, por eso están acá un día sábado a las 4:15 de la tarde, tratando de llevarse todo el conocimiento. Así que agradecida, y bueno, cualquier cosa, obviamente que tienen mi número de teléfono, ¿sí? Me escriben, no tengo ningún problema de responder, y la próxima vez que los vea, me encantaría decirles, bueno, ya no son alumnos, ya son colegas. Así que un beso enorme, y les prometo que el lunes les grabo el resto de la clase. ¿Sí? Chao, chao.